Y quisiera pedirle por si nos comparte también algunos consejos en razón a esto. Yo puedo quizás estar equivocado, pero voy a decir tres situaciones y voy a iniciar por lo que decía usted en este momento. A veces es como difícil, complicado, cuando hay obispos o sacerdotes que eh, a veces quizá por circunstancias de la vida, lo que sea, pudieran ser antitestimonio. Y esto genera pues mucho, a veces dolor, eh, abandono, tristeza, lejanía con la iglesia, ¿no? Y a veces también, por supuesto, con Dios. Entonces, primero hay que hacer nosotros como católicos ante esta realidad, ¿verdad? Segundo, también eh, pues estamos en un momento que, como usted lo identifica muy bien, pues hay mucha gente que tiene sed y hambre de Dios, de la palabra de Dios, etcétera, pero quizá nos hemos como enfocado a muchas otras cosas, ¿no? Y hemos descuidado esta parte. Y ahí en concreto también qué hacer, ¿verdad? ¿Qué hacer para retomar este regalo tan grande que es la normas, ¿no? La base de todo, ¿no? Pero también hay que hacer desde nuestra experiencia de lo más básico, lo sencillo, ¿no? Ya comentaba hace rato algunas cosas. Pero también, tercero, cómo lograr articular entre el magisterio, la tradición de la iglesia, que a veces en el católico de a pie, pues no se conoce mucho, ¿verdad? Pero que hay una gran riqueza. Y, y creo que el Papa actual nos ha instado mucho a esto, ¿verdad? Casi con su sencillez también, con su manera muy viva de hacer vida la palabra de Dios, la tradición del magisterio, ¿no? Y, y como concluyo, pues seguir también dejándonos guiar por nuestros pastores, ¿verdad? Sí, cómo articular pues toda esta realidad. Como esas tres situaciones, no sé, como algunos consejos que pueda compartir. Gracias, Padre. Sí, en la primera interrogante, este, decirle que está escrito. A mí siempre me cuestiona que Jesucristo, cuando, llamémoslo así, fundó el primer seminario y tuvo los primeros seminaristas, primeros sacerdotes, primeros obispos. ¿Qué son los obispos? Sucesores de los apóstoles. ¿Y qué fue lo que Jesús formó? Apóstoles. Los discípulos los llamó apóstoles. O sea, directamente es sacerdotes, obispos, que Jesucristo dejó, los sucesores de los apóstoles. Ahí están. Y me llama la atención por qué Jesucristo quiso que de 12, uno lo traicionara. ¿Se imaginan ustedes que hubiese existido la televisión en ese tiempo? El internet. Tremendo escándalo, tremendo bombazo. Noticia de última hora. Judas, uno de los 12, de ese tal famoso Jesús de Nazaret, de ese que se dice que es Dios y de ese que dice que es el Mesías, el Salvador del mundo, lo traicionó. Y no conforme con eso, fue y se ahorcó. Es un escándalo muy grande. Yo creo que el escándalo más grande que ha existido en el cristianismo es ese. Pero no había televisión, no había internet para que le hicieran tanta propaganda. Sin embargo, quedó escrito, quedó constancia de eso. Y siempre digo yo, en son de broma, pero también en son de serio, que si la Biblia dice que eran 12 y uno lo traicionó, quiere decir que de cada 12 obispos o de cada 12 sacerdotes habrá un traidor. Y después que he recorrido el mundo y como misionero de la misericordia he tenido que conocer sacerdotes y obispos del mundo entero,
me doy cuenta que no estaba muy equivocado cuando decía eso en broma. Es en serio. Es en serio. Hay obispos, ¿cómo trato de explicarlo? De que no me, porque esto también lo van a ver los obispos, para que no se pongan bravos. Hay obispos que están haciendo la misión de Dios y que saben la tarea que Dios les ha dado, saben el tesoro que llevan en vasijas de barro y tratan de hacerlo, en el seminario se decía, con recta intención. Y eso es lo que vale. Igualmente sacerdotes que actúan con recta intención, y eso vale. Y el recta intención significa que usted en un momento dado usted puede equivocarse, pero la recta intención lo lleva a levantarse. ¿Qué pasó con Judas? No se levantó, no tenía la recta intención. Ese fue el problema. ¿Por qué Pedro sí se levantó? Porque había una recta intención en Pedro. Hay sacerdotes y hay obispos que no tienen la recta intención. Entonces, al llegar llamémoslo así, al poder, porque esas personas que no tienen la recta intención buscan tener poder. Al encontrarse con el poder, se olvidan de que son apóstoles, se olvidan de que tienen que imitar a Cristo, seguir los pasos de Cristo, y se aferran a un poder. Y dicen, aquí yo tengo poder porque soy el párroco, aquí yo tengo el poder porque yo soy el obispo, y aquí yo soy el que mando y lo que digo, y los demás se me someten a los pies míos. Y es un gran problema. Y eso está escrito en tercera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 9 en adelante, que algún día ustedes lo puedan leer. Ahí está la enfermedad del poder en la jerarquía de la iglesia. Pero no en todos, que eso es lo que también tenemos que hacer. No porque un obispo mate un gato, entonces todos los obispos son matagatos. No. O porque un cura mate un gato. El Papa lo decía ya, los sacerdotes somos como los aviones. ¿Cuántos aviones vuelan todo el tiempo? Y eso no es noticia. Pero cuando se cae un avión, eso sí es noticia. Y a mí me llamó la atención ese ejemplo. Y es verídico. Porque ¿cuántos obispos tenemos dentro de la iglesia luchando y llevando el mensaje? ¿Cuántos sacerdotes? Pero eso no hace bulla. Pero con uno que falle o dos que falle. ¿Pero qué hacer? ¿Escandalizarnos? No. Porque Jesucristo dijo, tiene que haber trigo y cizaña. Y le dijeron, ¿y quiere que arranquen la cizaña? Dios no. De la que crezca juntos, de eso me encargo yo. Y luego él dice, al que más se le dio, más se le exige. Entonces él nos va a pedir cuenta a cada uno. Tenemos que responder. A uno, el que le dio 5 talentos, tenía que multiplicarlo en 10, el otro el otro 10, el otro 5 y el otro 2. Así. Y entonces tenía que trabajar los talentos a cada uno. La misión que él nos dio. Eso ha existido, eso existe y eso existirá. Eso es, la iglesia es, por eso se llama santa y pecadora. Porque es la iglesia santa cuando nosotros estamos en gracia de Dios y pecadora cuando nosotros pecamos. Entonces, Jesucristo vino a salvar. ¿A quién? A los pecadores. Pues ahí estamos metidos todos. Los obispos también. Los sacerdotes también. Incluso el Papa también. Pues el Papa también es pecador. Por eso todos comenzamos. Usted no se da cuenta que en la misa todos comenzamos, yo confieso. El Papa también. El Papa mismo dice que él es un pecador. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. El Papa lo dice. Yo una vez escuché a un obispo que fue a decir que el Papa era un pecador y dijo, no, ya perdón, que me perdone Dios. Iba a decir que el Papa es un pecador. Y no lo entiendo, no lo entiendo. El Papa es un pecador y no es faltarle el respeto al Papa. No, es decir que él también tiene que ser salvado por Cristo, porque si no es pecador, ¿a quién vino a salvar Cristo? A los pecadores, o sea, a todo el mundo menos al Papa. No, Cristo vino a salvar a todos. Ahora, somos conscientes que es el vicario de Cristo, que es el Papa, que es el jefe, que tenemos que obedecerle, que es el que va a guiar a la iglesia. Todo eso somos conscientes y que merece respeto, que no tenemos que juzgarlo ni condenar. Todo eso es verdad, pero decir que no tiene pecado, eso está fuera de la vida cristiana. Hago la aclaratoria por si acaso. Entonces, sí hay escándalos y hay sacerdotes y obispos que no les gustan las cosas de Dios y están en la iglesia.
A lo mejor les comentaba una vez, un sacerdote decía, aquí en la parroquia mando yo. Aquí puede ustedes, si viene un testigo va, lo pueden escuchar y pueden ir al culto. Si viene un pentecostal también, un evangélico, el que venga usted puede ir al culto o llevarlo a su casa para que les predique. Menos al cura Toro. A ese sí no. Y el que reciba al cura Toro en su parroquia, en su casa, queda excomulgado de la iglesia. No entiendo. ¿Y cuál era el pecado? El único pecado era porque él no está de acuerdo con la Biblia. Porque la Biblia ya pasó de moda. Eso no está bien. Pero ponernos a pelear por eso, no. Pero existe dentro de la iglesia. Entonces esos son obstáculos. Pero Dios permite que exista eso para que pasemos por pruebas, Padre, en la vida. En la vida tenemos que pasar por pruebas. Entonces también, si nosotros no pasamos por pruebas, no tenemos virtud probada. Para tener virtud probada tenemos que pasar por la prueba. Y los laicos, por ejemplo, los laicos sufren con nosotros los sacerdotes. Y los otros sacerdotes sufrimos con los obispos. Y así vamos. Pero, y a veces con los mismos compañeros, con los mismos hermanos. Ahorita que venía de Chihuahua, nunca en mi vida había visto tantos sacerdotes que caminaran en la misma dirección, que se amaran tan lindo y que tuvieran tanta sed de la palabra de Dios como estos sacerdotes. Nunca. He ido en algunas partes donde sí, 6, 10, máximo 10. Ahorita más de 20 que estaban allí. Y gozosos y disfrutando de la palabra del Señor. Qué fantástico, qué maravilloso. Pero también hay quienes no les gusta. Y el problema es que los que no les gusta, como que meten más cizaña y como que tienen como más fuerza y como que... Pero Dios va doblegando todo eso. Entonces eso es necesario, que tiene que pasar obligatoriamente y no por eso nos podemos quejar ni echarnos para atrás, sino decir simplemente... al árbol que da fruto le dan palo, y si el fruto es bueno le dan palo hasta los de su casa. Y Jesús dijo, aquel que quiera ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. O sea, Jesucristo nos enseñó que ese era el camino. Y por ahí tenemos que pasar. No podemos esquivarlo, solamente tenemos que sufrir con paciencia los defectos de los demás. Que nuestros obispos tienen defectos, sí, sufrámoslos con paciencia, amémoslos así. Que nuestros compañeros sacerdotes tienen defectos, sí, amémoslos así. Yo, los sacerdotes, que por ejemplo en mi diócesis o en Venezuela o en otros países que no me aceptan y que me rechazan abiertamente y que sé que hablan peste de mí, yo los amo y los acepto así. Y cuando he tenido la oportunidad de compartir con ellos, los comparto, y cuando he tenido la oportunidad de ayudarles, porque con la ayuda que la gente me da, he ayudado a sacerdotes que se han declarado enemigos míos. Y los he ayudado. En momentos duros, bueno, si ayudamos a otras personas con la medicina, ¿por qué no ayudar a un hermano sacerdote? No me importa que se haya declarado enemigo mío, a mí qué me importa. Y los amo, porque yo sé que ellos no tienen la culpa. Yo sé que el diablo usa, pues, estorbo. ¿Se acuerda cuando a Jesús el diablo quiso tentarlo por medio de Pedro? Y Jesús le dijo, quítate de ahí, Satanás, porque piensa como los hombres y no como Dios. Eso quiere decir que hay momentos en la vida suya y mía que aquellos hombres de Dios que nos deberían llevar por los caminos de Dios nos apartan. Entonces tenemos que tener la capacidad que Cristo nos enseña de ver que ahí está actuando el diablo y decir, no es la persona como tal, es el diablo que está actuando ahí. Quítate, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque piensa como los hombres y no como Dios. Hay obispos que van a pensar como los hombres y no como Dios. Hay sacerdotes que van a pensar como los hombres y no como Dios. ¿Amargarnos por eso? ¿Echarnos a morir por eso? ¿Salirnos de la iglesia por eso? No. Ser simplemente capaces de detectarlo y pedir por él y decir, Señor, ayúdele, más nada, no ha pasado nada. Es parte de la iglesia, es mi hermano, se ha equivocado. ¿Quién soy yo para juzgarlo, para condenarlo? ¿Me captan? En la segunda que decía, ya me olvidó cuál era la segunda.
En la segunda era voy con la tercera quizás, pero la tercera también me olvidó. Ajá, ¿ah? La segunda es, ¿cuál es? Ajá, la segunda que... La segunda es, pues un poco en sintonía a esto, ¿no? De la necesidad que hay de prepararnos todos, ¿no? A veces, pues, no todos tienen esa posibilidad como nosotros los sacerdotes o algunos religiosos, etcétera, ¿no? Pero desde lo que nos corresponde hacer o lo que está a nuestro alcance, qué hacer para redescubrir, pues, la palabra de Dios, nuestro ser como católicos, ¿no? Ya lo compartí un poquito la vez pasada. Y la tercera es precisamente cómo articular Magisterio, ya me acuerdo. el magisterio, la tradición, etcétera. Y concluyo y en el sentido de que como el católico de a pie, pues no siempre tiene esa posibilidad, pero hoy, al menos aquí en la parroquia, yo les insisto mucho, y es donde quiero que también me ilumine a mí, tenemos acceso a escuchar al Papa Francisco, a nuestro obispo, cómo seguirnos dejando guiar también por nuestros pastores, ¿verdad? Con todo lo que pueda haber, pero cómo seguirnos dejando guiar también. Voy a irme con la última y me dejo la segunda porque la segunda usted me vuelve a acordar. La última, lo del Papa, lo del Magisterio, está en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, en el versículo 4. Ahí a mí me llama la atención porque ahí habla exactamente de la autoridad que tiene el magisterio dentro de la iglesia, aunque no esté en la palabra de Dios. Se reunieron en el concilio de Jerusalén en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Y después que se reúnen ahí, hay una cuestión que van a observar. Van a preguntarse una cuestión. Eso no está en las Sagradas Escrituras. Jesucristo no dijo nada sobre eso. Y ellos tienen que tomar una decisión. Y ellos toman la decisión. Y en el versículo 28 dice el apóstol, o el que está narrando allí dice, ¿sabe qué? Fue el parecer del Espíritu Santo y de nosotros esto y esto. Y en el capítulo 16, versículo 4, dice, se fueron por todas las comunidades a llevar el mensaje que los apóstoles habían dejado, las determinaciones, las conclusiones, no me acuerdo la palabra exacta, bueno, las soluciones, las determinaciones, llamémoslo así, que los apóstoles habían tomado, la llevaron a todas las iglesias, no se refiere a iglesias protestantes, se refiere, ahí dice ciudades donde la iglesia ya estaba extendida, por ejemplo, a Chihuahua, a Tijuana, sí, los lugares. Y dice, fueron y llevaron todas las directrices que tomaron los apóstoles, no estaban en las Sagradas Escrituras. De ahí que se llama el magisterio, porque fueron ellos quienes la tomaron. Y dice, y le repartieron a todos, y fueron llamados a que todos las observaran, y todos las observaban con fidelidad. Y lo que más me impacta a mí es que decía, así se iba fortaleciendo las iglesias. Es el pedacito que más me llama la atención. Lástima que no está en la Sagrada Escritura, pero algún día ustedes lo toman para que se den cuenta. Así se iban fortaleciendo las iglesias. Y si así se iba fortaleciendo la iglesia, quiere decir que el magisterio sirve para que la iglesia se vaya fortaleciendo. Pero no en una sola ciudad, porque ahí dice que de todas las ciudades iban tomando las decisiones de los apóstoles y las tomaban como norma. Entonces, ahí queda el magisterio, pero como Dios quiere, y era hecho de los apóstoles, lo que hicieron los apóstoles para nosotros también hacerlo, también ustedes y yo debemos hacer lo mismo. Fortalecer nuestra iglesia con las decisiones tomadas por el magisterio. El Papa es el que Cristo dejó dentro de la iglesia como jefe. Y hoy en día hay un ataque directo contra el Papa,
porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Es necesario que los católicos nos aferremos a la fe, aquello que Jesús dice en Lucas 22, 31. Mira, Simón, mira que Satanás pidió permiso para zarandearlo a usted como se hace con el trigo. Yo he rogado por ti para que tu fe no venga de abajo. Fortalece a tus hermanos. Es necesario de que nos dejemos fortalecer por el Papa que Cristo dejó cuando la iglesia está siendo zarandeada como se hace con el trigo. Yo les puedo decir a la luz de la palabra, sin lugar a equivocarme, porque fallará el sol, la luna y las estrellas, pero la palabra de Dios no falla, que si usted y yo nos aferramos al Papa, Él nos va a fortalecer como Cristo lo pidió. O como le diría Juan 21:15, ¿me aman más que esto? Apacienta mis ovejas. Dejémonos apacentar. El diablo nos quiere dispersar. ¿Han visto ustedes las películas cómo cazan las fieras en la selva? Siempre van en manada los búfalos y no pueden en manada hacer nada. ¿Y qué hacen los enemigos? Los espanta. Y cuando los espantan, unos corre para allá, otro corre, y el que corrió para allá se salió del grupito, esa es la carnada que lo agarra. Así hace el mundo, así hace el diablo. Vamos a hacer una espantada a los católicos. ¡Bah! Una espantada, por cualquier motivo. El que se salió del grupito donde está el rebaño de Cristo, guiado por Pedro, viene el lobo y ¡fum! Se lo devora. Y por eso ustedes verán tanta bulla que hay por internet y por televisión en contra del Papa, para espantar a las ovejas débiles, frágiles, que se van quedando rezagadas y se las están destruyendo, las están matando en la fe. Pero en estos últimos tiempos, mi consejo como conocedor de las Escrituras y como sacerdote del Dios Altísimo, es decirle, dejémonos guiar por Pedro, porque Jesucristo, no sé si ustedes recuerdan Lucas 5, cuando Jesucristo había 2 barcas y Jesucristo se montó en la de Pedro. En la de Pedro. ¿Por qué en la de Pedro? Simbolizaba la iglesia. ¿Por qué no en la otra barca? Y después cuando sacó las redes, tiraron las redes, ellos tiran las redes, y cuando van a sacar, dice, es necesario llamar a las otras barcas. Vinieron. Ellos no se fueron para las otras barcas se vinieron. Y llenaron las otras barcas. Entonces, es necesario mantenernos en la iglesia que fundó Cristo, guiado por Pedro. Si nos aferramos ahí, pasaremos las tormentas y nos veremos triunfadores. El magisterio de la iglesia nos ayuda muchísimo. Yo les puedo garantizar que el magisterio de la iglesia, en lo que yo he leído, el magisterio de la iglesia está siempre sustentado en las Sagradas Escrituras. Y cada vez que leo las Escrituras me enamoro más de mi iglesia. Me enamoro. Porque todo lo que la Santa Madre Iglesia enseña, no lo enseña porque le vino en gana, sino porque hay algo sustentable. Y dentro de la formación que el Padre dice que debemos tener, el Catecismo de la Iglesia Católica, es esencial leerlo. Y es tan rico en contenido bíblico, tiene citas donde podemos encontrar esto o aquello. Es rico en contenido bíblico. Entonces yo les invitaría, sí, a formarnos, dejarnos formar de los sacerdotes. Ahorita en forma de broma, lo que sea, pero es en serio también. Cuando uno no puede decir las cosas en serio, las dice en broma. Yo las digo en broma porque no las puedo decir en serio, pero es en serio, pero es en serio. Antes para formarnos teníamos que ir a la universidad. Ahora la universidad llegó a la casa. Usted agarra su teléfono ahí, o su televisión, pone Padre Luis Toro y ahí comienza a estudiar. La teología campesina, que a muchos no les gusta porque es teología campesina. Pero es la teología campesina, la que cualquier persona entiende. Los niños, los estudiados, los grandes, los ignorantes, todos los entienden. Es la teología campesina. Dejarnos formar, dejarnos instruir. Y es necesario, desde ahorita que hablaba con los sacerdotes allá en Chihuahua, varios sacerdotes, uno de ellos decía, ¿sabe que
que me preguntaba mucho qué hacer, porque aquí hay muchos evangélicos, qué hacer y cómo responder a la interrogante de la gente. Y me cuestionaba y no tenía respuesta. Y entonces un día encontré sus videos y dije, oye, aquí hay algo interesante. Y encontré un curso de apologética, método Padre Luis Toro, y me metí y me puse a estudiar. Me puse a estudiar, pero ahora comprendo por qué hay muchos sacerdotes que no están de acuerdo con la apologética. Porque es exigente, uno tiene que estudiar mucho, hay que ponerle y además tiene que ponerle más tiempo a la oración y uno casi no tiene tiempo. Me ha costado demasiado, padre. Voy luchando, me ha costado demasiado porque es demasiado exigente. Hay que dedicarle tiempo y eso es verdad. Eso es verdad. Yo les puedo asegurar a ustedes que la mayoría de sacerdotes, la mayoría que no está de acuerdo, no es porque no esté de acuerdo, sino porque no quieren exigirse a estudiar, a orar y a prepararse. Los otros que no están de acuerdo es porque no se han enterado de qué se trata y repiten como loro. El cura Toro le gusta pelear con los evangélicos. Repiten como loro, pero no van a ver si es verdad o es mentira. No se toman el tiempo para ver eso. Pero sí es necesario formarnos. El que no se forma, se deforma. Y el que no se forma es carnada fácil para que lo engañen, para que lo confundan. Tenemos la oportunidad de que a través del internet podemos formarnos para bien o podemos formarnos para mal. Pero sí, la tentación más grande que tenemos ahorita en internet es que así como hay páginas católicas buenas, hay páginas católicas malas, porque se ponen el título de católicos para engañar a la gente. Y ahí también hay que tener mucho cuidado. Esa sería entonces